Bueno, chavalotes, ya estoy aquí y me acaba de llegar una caja de cartón con algo de litio por dentro. Y vamos a ver qué es lo que trae, que quiero compartir con todos vosotros. Bueno, la he abierto un poquito, pero a partir de aquí ya quiero abrirla con vosotros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, fijaros, por aquí nos trae una cajita y esta cajita nos va a traer lo que viene siendo el cargador, seguramente. Mirad. Un cargador con clavija 5,5 por 2,1 por 12. No nos marca de lo que es el cargador, pero posiblemente este cargador, pues bueno, sea de 42 voltios y tenga una capacidad, pues creo que viene siendo la capacidad, a ver, de cuánto es, 42 voltios y 4 amperios. Oye, nada mal, ¿no? Fijaros, tiene una clavijita, la normal y corriente. No sé yo cómo cargar a estos 4 amperios, porque estas clavijas tienen un cable, estas mangueritas tienen un cable muy finito por dentro, y 4 amperios me parece demasiado, pero bueno, lo probaremos, en carga, meteremos la pinza amperimétrica. La cajita, qué guapa, viene bien forradita con un fil que vamos a abrir ahora. Vamos a abrir el fil, pues por aquí mismo, lo cortamos para poder acceder a la caja de dentro, ¿de acuerdo? Venga, abrimos y a ver qué es lo que nos encontramos por dentro de la caja de cartón de estas baterías de Champ Raider o Champ Raider. Vale, aquí tenemos, joder, la verdad que la caja es guapa de cartón, Solamente ver la presentación que trae, lo bien embaladito que viene. Uy, va, julines. Esto no sé qué será. Vamos a ver qué es esto. Uy, mira, 2 llaves vienen por aquí. Y esto no sé qué es, voy a tener que averiguar. Esto parece que son los soportes que se ponen en la diagonal de la bicicleta para sujetar el soporte, ¿de acuerdo? Venga, pues dejamos las llaves y los soportes por aquí y seguimos sacando la batería que viene, ya os digo, embalada de narices, Muy bien, sacamos lo que viene siendo la batería y aquí la podéis ver, lo que viene siendo la batería. La verdad que un 10 en embalaje, Un 10 en embalaje de lo que viene siendo la batería. La caja, una caja robusta, con el poliespan este que trae. Joder, muy bien, la verdad. Y bueno, aquí tenemos la batería. Nuestra batería, que tiene un XT60 hembra, ya lo podéis ver, nada más ni nada menos. Botón de on-off, toma de carga, que la tenemos por aquí. Tenemos aquí, en este otro lado, la llave para hacer el bloqueo. El bloqueo lo que nos hace es liberarnos lo que viene siendo la batería de la base, ¿de acuerdo? Pues mirar, es simplemente echando, pero lo que pasa es que como está nueva, hay que echarle fuertemente para atrás a esto de aquí con las 2 manos, claro, porque es que pues está bastante durito y ya sale lo que viene siendo el soporte. Esto es lo que se pone en la diagonal de nuestra bicicleta. Y esta es la conexión que va a la controladora. Ya lo podéis ver, ¿no? Esto se une con estos soportes a la diagonal de la bicicleta. Y quedaría listo para encajar nuestra batería en lo que viene siendo la diagonal de la bicicleta. Seguimos adelante porque yo, ni corto ni perezoso, quiero desmontar y ver si realmente me traen la Samsung que me prometen dentro de la batería Hylon. Bueno, pues aquí tengo destornillador de estrella en mano y nos ponemos al lío. La verdad que tiene por detrás unos tornillitos de estrella y parecen bastante facilotes de sacar, así que me pongo con ello. Están un poquito duros, Así que vamos a acelerar el vídeo y abrimos la tapa. Bueno, la verdad que de lo emocionado que estoy desmontando esta batería, antes de abrirlo os comento, es una batería de una 36 voltios de 20 amperios de capacidad. Ahí lo podéis ver, ¿no? Y según lo que nos pone aquí, trae celdas 21700, la Samsung 50G. Por lo tanto, después de haber quitado estos 8 tornillitos que nos trae
por la parte inferior, vamos a proceder a abrir y ver qué es lo que me encuentro. Vamos a ver qué es lo que me encuentro. Y como es de esperar, bueno, pues fijaros, nos trae un BMS, pues eso, un BMS de pacotilla, como era de esperar, ¿no? Un BMS, pues que la fábrica seguramente se los hagan a ellos. Es un BMS estos plateados, maluchos, muy malos, que acaban dando muy malos resultados. Estos BMS merece la pena cambiarlos, vamos a ver las celdas que tenemos pues por aquí. Efectivamente, si estos son reales, ahí pone, no sé si se puede apreciar, a ver, vamos a acercar un poquito de luz ahí, y si podéis verlo conmigo, aquí, ahí, fijaros, nos pone INR 21700 Samsung 50G, pero es muy importante saber diferenciar entre celdas originales y celdas falsas. Entonces, las celdas originales tienen en el polo positivo, tienen como tres, en el círculo central tienen como 3 ramificaciones del positivo, y las copias, los clones, tienen 4. Entonces voy a desmontar esto, a ver si sale así, para abajo, o a ver cómo sale esto, no sé, esto estará pegado. No, pues mirad, sale bastante bien. Mirad, pues no tiene nada, simplemente tenemos aquí lo que nos marca de la batería. Estos son 4 LEDs que tenemos ahí disponibles, pero simplemente pues vamos a verificar que sean celdas originales o no. Y por lo que podemos apreciar aquí, fijaros, que acerco un poquito la imagen y ponemos un poquito más de luz, o esperar, me acerco aquí, acercamos el trípode, y yo creo que sí que van a ser celdas originales, porque fijaros aquí, en este positivo tiene uno aquí, un enganche aquí, otro aquí y otro aquí. O sea que esta gente de Charm Rider sí que están utilizando celdas originales de Samsung, ¿vale? Y bueno, la verdad que se ve bastante bien. Utilizan silicona caliente para pegarlas. Ponen papel de cebada a los polos positivos, muy bien. Eso es un plus para ellos. Pero mucho bien hecho todo, pero me meten un BMS de los plateaditos, pudiéndole haber metido un BMS pues en condiciones, la verdad. Yo sinceramente este BMS pues lo cambiaría para que me aguante la batería pues un montón de años, la verdad, porque poniendo celdas buenas, poniendo cables en condiciones, poniendo cebada, poniendo pues papel de cebada por todos los lados, poniendo, por lo que veo aquí es que fijaros, han puesto cinta Kapton también, han puesto muy bien todo, la verdad. Fijaros, han puesto papel, cinta de Kapton entre todas las series, o sea, fijaros, entre serie y serie han puesto cinta Kapton para que haya mayor aislamiento y mayor protección contra este tipo de cosas. Mirad lo que hay aquí. Mirad donde tengo el dedo pulgar, fijaros. Ahí se ve el polo negativo, pues esta celda ha tenido un percance, igual se les ha caído o lo que sea, y ahí podéis ver cómo se ve el polo negativo de la celda. Estos golpecitos, pues bueno, hay que tener mucho cuidadito, ¿vale? Esto no pueden venderlo así. Estos son detalles que marcan la diferencia, ¿de acuerdo? Y a mí Charm Rider, vale, me parece que, pues bueno, hacen las cosas bastante bien, pero mejorables, como todo en AliExpress, ¿vale? Por lo tanto, pues qué deciros de esta batería. ¿Merece la pena comprarlas? Pues yo creo que sí, tienen un precio bastante asequible, pero sí que es cierto que yo voy a cambiar el BMS a esta batería, pues porque no la quiero así, la verdad. Esto es un BMS pues para salir del paso.
que nos puede durar 2 años el BMS, perfectamente, 2 o 3 años, pero si le ponemos un DALI, pues seguro que con este tipo de celdas nos aguantaría la batería pues 6, 7, 8 o hasta 10 años, ¿vale? Así que nada, chicos, si os ha gustado este vídeo explicativo desmontando una batería de la marca Charm Rider, me dejáis sus likes, suscribiros a mi canal por aquí debajo, cualquier duda, consulta o sugerencia os la atenderé encantado en los comentarios o en mi grupo de Telegram. Nos vemos. Agur, agur.